abril, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. El programa económico, las recomendaciones del Consejo Consultivo sobre el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas y su aplicación en el plan de acción. El alza de aranceles aduaneros a los bienes de consumo. Lo revisaremos. Además, nos acompañará Stalin Raza, jurista ex asesor de la Corte Constitucional. La auditoría de Contraloría a la deuda pública determina indicios de responsabilidad penal para el expresidente Rafael Correa y sus exministros de Finanzas. La Fiscalía General para las respectivas indagaciones previas necesita cooperación internacional. Lo vamos a examinar. También estará Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo. Los postulados y el plan de acción del programa económico ¿se contradicen? ¿Venden humo? ¿Se cumple la oferta de no más deuda a impuestos? Lo vamos a analizar. La Contraloría General del Estado, en su informe final del examen a la legalidad, fuentes y usos de la deuda adquirida en los últimos 5 años del gobierno anterior, determinó indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa por el manejo de esa deuda. Entre los indicios está la utilización de la metodología del Fondo Monetario Internacional para el cálculo de la deuda, la cual no consta en nuestra legislación. En octubre de 2016, el expresidente Rafael Correa firmó un decreto ejecutivo para cambiar la forma de cuantificar la deuda pública del Ecuador, utilizando la metodología del Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, el gobierno de Correa tomó en cuenta como deuda pública consolidada solo a los compromisos adquiridos por financiamiento externo y ya no se reconoció a los valores por deuda interna. Ocurrió justo cuando el monto de la deuda estaba bordeando el 40% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, estaba muy cerca de llegar al límite legal de endeudamiento que establece el Código Orgánico de Finanzas Públicas. Esta es una de las causales por las que Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal y responsabilidad administrativa en contra del exmandatario. Se estableció una metodología de cálculo de la relación deuda-PIB no prevista en la ley, lo que posibilitó contratar deuda sin la aprobación de la Asamblea ni el plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que prevé el COPRAFIP. El decreto ejecutivo que modificó el cálculo de la deuda pública fue firmado cuando Fausto Herrera era ministro de Finanzas. El informe señala que él, como titular de esa cartera, y otros exfuncionarios tienen también indicios de responsabilidad penal y responsabilidad administrativa porque no permitieron que se conozca el monto total de deuda interna, es decir, los compromisos financieros de todas las entidades del Estado. Por ello, el Contralor hizo una recomendación a la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. Deberá también la ministra disponer la publicación de los estados agregados de la deuda pública y deberá disponer la conciliación de los valores de la deuda entre las subsecretarías de Financiamiento y Contabilidad Gubernamental. Además, el Contralor detalló otro indicio de responsabilidad penal y administrativa en contra de otros exservidores públicos, porque mediante 3 resoluciones declararon como secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento. Según el informe, ocurrió cuando Patricio Rivera fue titular de esa cartera de Estado, por eso también se establece su responsabilidad penal. Se declaró secreta y reservada a la documentación de operaciones de endeudamiento sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente el plazo de tal declaratoria hasta el pago total de los créditos. Ahora la institución de control recomienda a la actual ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, enviar una reforma al Código de Finanzas Públicas sobre el límite de endeudamiento, elaborar un proyecto para derogar el decreto que modificó el cálculo de la deuda y derogar las resoluciones ministeriales sobre reserva de las operaciones de deuda. Luego de conocer el informe de la Contraloría, el expresidente Correa expresó en Twitter: imagínense, responsabilidad penal por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI. El informe con indicios de responsabilidad penal fue remitido a la Fiscalía para las acciones legales correspondientes. Alfredo, buenos días. Buenos días, Alondra. Buenos días a todos. Las recomendaciones de Contraloría a la ministra de Finanzas respecto a enviar una reforma al Código de Finanzas Públicas sobre el límite del endeudamiento
elaborar un proyecto para derogar el decreto ejecutivo que modificó el cálculo de la deuda y derogar las resoluciones ministeriales sobre reserva de las operaciones de deuda son realmente de competencia y responsabilidad del presidente Moreno. Y obviamente son de urgente e inmediata aplicación, porque se sigue vulnerando la Constitución y la ley. Ya es hora de que termine. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, integrante del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo, y gracias por la invitación al canal. El programa económico del gobierno recoge finalmente el consenso del sector productivo sobre el anticipo del impuesto a la renta para todas las empresas, pequeñas, grandes y medianas. Pero realmente en el plan de acción lo suprime, cambia la forma del cálculo y desde cuándo rige. Bueno, nosotros vemos con agrado las medidas que ha tomado el presidente. Debo manifestarlo que se han recogido muchas de las propuestas que nacieron en el Consejo Consultivo Productivo Tributario hace más o menos 6 meses atrás. Todas estas peticiones que las habíamos hecho y las habíamos trabajado en conjunto con todo el sector productivo, de alguna manera reflejan de las 10 propuestas que mencionaba el presidente, 8 se han recogido. Una de ellas es justamente la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Esto entendemos que rige desde el 2019 y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que es lo que habíamos buscado, que le resta mucho liquidez, sobre todo a empresas pequeñas que de alguna manera tendrían que estar anticipando un posible cálculo del impuesto a la renta. Lo vemos con agrado desde ese punto de vista, porque efectivamente nos van a permitir trabajar en otros temas para fortalecimiento de la industria, ¿no? Sin embargo, respecto al impuesto a la salida de divisas, el programa en el punto 11 del plan de acción propone una eliminación gradual condicionada a que mejore el saldo de la balanza de pagos privada. ¿Está de acuerdo o es insuficiente esta medida por su condicionamiento? Yo creo que eso más bien hay que trabajarlo desde el punto de vista del fortalecimiento del sector productivo, de los que producimos en el país. Eso no lo vemos muy fácil de implementarlo porque simplemente, pues, si no se reactiva el sector productivo, va a ser difícil eliminar ese impuesto a la salida de divisas, tal como lo manifiesta el presidente. Acordémonos que solamente para dejar de seguir endeudarnos necesitamos 5.5 puntos del PIB, esto es 5.500 millones de dólares que se tienen que generar adicionalmente para seguir manteniendo la estructura actual, es decir, el endeudamiento actual, es decir, no para pagar la deuda, sino para seguir manteniendo ese endeudamiento. Eso es bastante fuerte desde el sector privado y por eso es que estamos trabajando en varias acciones en conjunto con varios ministerios para buscar justamente aumentar esa cantidad de dinero que permitirá a las empresas salir adelante, fundamentalmente las pequeñas y medianas, porque son el sector productivo el cual puede generar mucho valor agregado en ese sentido. Pero al excluir a la balanza pública de importaciones, ¿se están liberando las importaciones del gobierno con arancel cero? ¿Es eso correcto, no establecer ninguna traba o límite al respecto? Bueno, eliminar lo que manifestábamos, eliminar algunos aranceles en ese sentido, pues beneficia de cierto modo y poner algunos beneficios a los aranceles para proteger a la industria nacional es justamente lo que habíamos también pensado dentro del Consejo Consultivo, no a las materias primas ni a bienes de capital, porque eso es peligroso y no se puede hacer sobre todo a materias primas que se importan para seguir produciendo en el país. Por eso era fundamental seguir trabajando dentro de los aranceles para buscar ese equilibrio que necesitamos para fortalecimiento de las industrias nuestras, sobre todo las medianas y las pequeñas que pueden dar ese salto. Entonces, respecto al alza de aranceles para la importación de bienes de consumo, ¿se beneficia en alguna medida a la manufactura nacional, a las pequeñas y medianas empresas?
Sí, sobre todo creemos que sí, porque no va directamente el arancel a las materias primas. Eso lo estamos analizando y hemos hecho algunas observaciones al respecto y vamos a estar muy atentos a que no se generen subidas de aranceles, sobre todo a materias primas. Hemos visto, por ejemplo, algunas de ellas, el tema de plásticos, en los cuales si estamos importando vajilla plástica, cucharas plásticas, todo lo relacionado con plástico y no tenemos la capacidad para hacerlo aquí en el país, pues estamos hablando ya de economías que se las pueden realizar efectivamente aquí en el país, sobre todo si bajamos ciertos costos a materias primas. Hay que incrementar mucho mano de obra calificada, hay que incrementar mucho el tema de, por ejemplo, de tecnología incorporando a nuestros procesos productivos. Eso es fundamental para bajar costos y esa es una de las cosas que nos está debiendo el gobierno en ese sentido. Es decir, miren, nosotros teníamos un 0.5% que se tributa a través del patrimonio, ¿no es cierto?, para lo que va al CT. Del aporte patronal que va al CT, eso de alguna manera no se ha recogido. Lo hemos conversado con el ministro Raúl Ledesma, él ha dicho que va a devolver ese dinero, pero todavía no se hace efectivo. Esos temas son los que todavía están, que nos está debiendo de alguna manera el gobierno. Ese es uno de los temas en los cuales nosotros seguiremos insistiendo, porque el tema de la capacitación, sobre todo con fondos nuestros, con aportes nuestros, que no se constituyan en un impuesto más, sino al contrario, que ese aporte que estamos haciendo sea efectivamente para lo que fue destinado, que es la capacitación para las pequeñas y medianas empresas. Y otro tema que nos está debiendo el gobierno y que fue recogido en el Consejo Consultivo era lo referente a las facturas, es decir, factura que se cobra, factura que se debe pagar, sea al Estado a través del IVA o a través del impuesto a la renta, pero tiene que ser efectivo, porque si nosotros estamos cobrando, sea la empresa privada o la empresa pública, facturas a 90, 120 días, eso nos resta mucha liquidez. Entonces, por ese lado también hay un deber y hay una obligación del Estado de regular este tipo de transacciones en el tema fiscal. Otro de los temas que le habíamos visto propositivo y muy interesante, el tema de la Bolsa de Valores. Nosotros estamos trabajando con la Bolsa de Valores de Quito y a propósito estamos lanzando una feria en el mes de mayo que va a ser la primera feria del ahorro y de la inversión. Trabajarlo directamente con la Bolsa de Valores. Ahí vamos a establecer una serie de mecanismos y de productos que van enfocados a las pequeñas y medianas empresas. Acordémonos que las pequeñas y medianas empresas en el país no cotizan en la bolsa. Este es algo muy interesante, muy novedoso y que lo recogió el presidente justo hace una semana en el tema del fortalecimiento en el tema de la bolsa, el mercado bursátil, ¿no? Entonces esto en otros países funciona muy bien. Hay otro tema además sobre el asunto de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. El punto 2 del plan de acción plantea una revisión tributaria que sirva de instrumento de reactivación productiva. Consiste en revisar el 100% de intereses, multas y recargos para micro, pequeñas y medianas empresas con plazo de hasta 2 años, incluyendo deudas al IES y a los gobiernos autónomos. ¿Estimulará la productividad o solo será un alivio? Bueno, acordémonos también que en épocas anteriores habían muchas empresas que estaban trabajando con el Estado y el Estado no les pagaba a tiempo. Eso generó una iliquidez para algunas empresas, sobre todo empresas nuestras que estaban dando sus servicios y proveyendo al Estado en el sector petrolero. Eso le restó mucha liquidez y les tocó a muchas empresas endeudarse, pedir financiamiento no necesariamente convencionales, no formales. Eso le generó mucho problema económico, no pudieron pagar algunos valores y esto de alguna manera, pues a través de esta amnistía tributaria, que así lo entendemos nosotros, le va a permitir ponerse al día. No ha sido siempre, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, permanentemente están cumpliendo sus obligaciones, pero la situación en el año 2015 y parte del 2016 restó mucha iliquidez a nuestras empresas. Entonces esto le vemos no como una medida permanente, pero sí como un alivio, sobre todo a empresas que de alguna manera trataron de pagar a tiempo sus deudas, sus valores, pero que esto no va a afectar el capital de lo que tiene que cobrar el Estado.
afecta a los intereses y a los intereses de mora y multas que de alguna manera se vieron obligadas a pagarlas, los recargos. Pero eso también no está bien, es decir, cobrar recargos de algo que ni siquiera el Estado te ha pagado y nosotros teníamos que pagar. Hubieron varias propuestas en ese sentido de cruzar deudas a través del IES. Gracias, Marco. Qué pena, porque teníamos varios. Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Gracias por Muchísimas gracias por la invitación. Directo. Gracias. Alondra. Vamos a la pausa y al regresar, Stalin Raza, jurista, ex asesor de la Corte Constitucional. El informe final de la Contraloría a la Auditoría de la Deuda Pública determina responsabilidades civiles y administrativas e indicios de responsabilidad penal. Las vías a seguir por la Fiscalía. En pocos minutos, estamos de vuelta. El informe final de Contraloría a la Auditoría de la Deuda Pública, periodo 2012-2017, establece indicios de responsabilidad penal contra los integrantes del Comité de Deuda, el expresidente Rafael Correa y los exministros de Finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera. En los indicios de responsabilidad penal se establece que la metodología para el cálculo de la relación deuda-producto interno bruto no constaba en la ley, que declararon secretas y reservadas documentación de operaciones de endeudamiento que difiere del ordenamiento legal, que incumplieron requisitos para la contratación de deuda una vez superado su límite, que no registraron como deuda operaciones de preventa de crudo, que la deuda interna en su conjunto no fue considerada en la estadística y que la reducción se realizó cuando la deuda estaba a punto de sobrepasar el límite legal, lo que habilitó la contratación de créditos sin cumplir con la norma legal. Stalin Raza, jurista, ex asesor del presidente de la Corte Constitucional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a su audiencia. Partiendo de los indicios constatados por Contraloría, la Fiscalía debe iniciar indagación previa respecto a qué delitos. Bueno, primero que lo que hay que establecer es que hay hechos muy complejos que se establecen en el informe de la Contraloría. En el informe general, porque el informe de indicios de responsabilidad penal estará en la Contraloría y estará en la Fiscalía, y estará sujeto a la reserva del caso. Estos hechos complejos determinan que se analice todo lo que se ha ocurrido en su contexto. Y en este contexto lo que hay que analizar es si se han cometido o no los delitos de peculado, para saber si se dieron o no condiciones lesivas al erario del Estado con la contratación de la deuda pública. Segundo, el delito de tráfico de influencias, que antes era peculado, pero que con el COIP fue cambiado por tráfico de influencias, por haber concedido, presuntamente, créditos en condiciones desfavorables para el Estado e incumpliendo lo que manda la Constitución y lo que manda la ley. Y tercero, por supuesto, si esto fue una estructura organizada de poder para establecer estas condiciones lesivas en contra del Estado, y ahí habrá que investigar si existió o no el delito de delincuencia organizada. El numeral 6 del artículo 290 de la Constitución dispone que serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas, civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública. No se incluye delitos. Pero el de peculado es imprescriptible según el artículo 233 de la Constitución. Contraloría encuentra indicios de peculado, pero ¿en qué sentido? ¿Se habría beneficiado personalmente el presidente o el beneficio para su gobierno? ¿En qué sentido sería el peculado? Bueno, esto es lo que hay que analizar, porque el peculado no es simplemente llevarse el dinero público. El peculado significa vulnerar un bien jurídico fundamental que es la correcta administración de justicia a través de varios mecanismos y básicamente del abuso de los fondos públicos. Entonces, si la Contraloría está estableciendo que en el proceso de endeudamiento hubo esa vulneración a la Constitución y a las normas legales y existió toda una trama para cambiar la estructura legal y normativa con el objeto de establecer montos de endeudamiento más bajos de los que en realidad correspondían, esto es lo que le toca investigar a la Fiscalía, si existió o no una lesión al patrimonio público a través de este manejo presuntamente abusivo. En lo que respecta a las responsabilidades civiles y administrativas, no es que tengan menos importancia. Por ejemplo, en cuanto a la repetición del perjuicio causado al Estado, ¿es eso posible también determinarlo
en un juicio de carácter civil, pero no penal? Sí, absolutamente. Fíjese usted que en el artículo que acaba de dar lectura, el 290 de la Constitución, se establece específicamente que habrá lugar al derecho de repetición, a la acción de repetición, para los casos en los que se haya determinado un mal manejo del endeudamiento público. Además del principio general de que todo daño causado al patrimonio público y al Estado tiene que ser recuperado por el Estado a través de la acción de repetición. Así que esto es perfectamente viable, con el antecedente además de que en cuanto a los delitos, por supuesto, si hablamos del peculado, este no sería prescriptible, y en cuanto a las glosas y en cuanto a las sanciones administrativas, tampoco son prescriptibles para este caso puntual del endeudamiento público. Ahora, la repetición, o sea, la devolución al Estado del perjuicio causado, está realmente escrito en la pared. ¿No hay antecedentes en la historia ecuatoriana de algún funcionario público que haya hecho la repetición? Sí, fíjese usted que van a argumentar seguramente que todavía no existe una ley, porque efectivamente en el régimen jurídico ecuatoriano lo que existe es un procedimiento regulado para la acción de repetición cuando deviene de violaciones a derechos constitucionales, de acciones constitucionales, vale decir. Para el caso de la repetición de los funcionarios públicos en general, efectivamente no existe todavía regulado un procedimiento. Sin embargo, la Constitución establece este mecanismo y obviamente el mecanismo del establecimiento de glosas permite la recuperación incluso vía coactiva de esos valores, y después del juicio penal, si es que este se lleva a cabo por parte de la Fiscalía General y la función judicial, entonces también cabe obviamente la reparación integral, que establece como uno de sus rubros la indemnización de daños y perjuicios del Estado. Usted señala que hay indicios de delincuencia organizada, artículo 369 del Código Integral Penal. Se creó toda una infraestructura, toda una estructura administrativa y normativa para delinquir. ¿Existen evidencias y constancias de ello según el análisis preliminar que se puede hacer del caso de la deuda? Bueno, lo que dice la Contraloría General del Estado en su informe es que se cambiaron las normas que antes estaban vigentes para modificar la definición de lo que debe entenderse por deuda pública, para modificar la forma en la que se organizaban los comités de deuda, para establecer condiciones de secretismo y de reserva en cuanto a la deuda pública. Entonces, si todo esto ocurrió, efectivamente se produjo un cambio de la estructura normativa, y lo que tiene que hacer la Fiscalía General del Estado en su investigación es investigar este contexto precisamente, estos datos que le entrega la Contraloría, contrastarlos con las experiencias de técnicos multidisciplinarios que le digan a la Fiscalía y eventualmente a los jueces también si fue o no que se organizó una estructura armada de poder, una maquinaria donde funcionaban muchos engranajes, porque ese es el sentido del delito de delincuencia organizada. Si esto es así, entonces la Fiscalía tiene la obligación de llevar ese caso ante los jueces y procesarlo como lo que parecería ser, que es la delincuencia organizada. Dada la especificidad del tema y considerando lo que no se pudo probar por falta de peritos y expertos en el juicio contra el expresidente Maguad, ¿será necesaria la cooperación internacional con Fiscalía? Sí, absolutamente. Mire usted que hoy mismo en el Ecuador existen voces que dicen, si la ley estaba hecha así, si fue reformada de esa manera, si se dictaron los decretos ejecutivos, lo que había es que cumplirlos. Bueno, si aplicamos ese, que es un simple argumento de autoridad, entonces no habría irregularidad alguna, aparentemente. Pero lo que tienen que analizar personas que tengan la distancia suficiente y que hayan trabajado en estos temas ya en el contexto internacional, es si efectivamente esa modificación normativa causó condiciones o produjo condiciones desfavorables y lesivas a los intereses públicos, porque no solamente alcanza con que los funcionarios que han contestado a la Contraloría digan yo cumplí con la ley o yo cumplí con el decreto. Sí, lo mismo decía Adolf Eichmann cuando tuvo que enfrentar el juicio en Jerusalén: yo solamente cumplí con la orden que me dieron de llevar personas de los trenes hacia los campos de concentración. Esto no alcanza. Lo que tiene que mirarse es si ese contexto, si esa estructura normativa fue lesiva para los intereses del Estado, para endeudarle al país y para después maquillar ese endeudamiento, y si eso constituye o no una actuación de delincuencia organizada internacional para perjudicarle al Estado y para comprometerle con las generaciones futuras además. Este juicio es realmente una tarea histórica que le espera a Fiscalía. ¿Está la Fiscalía preparada para eso? Bueno, yo creo que no.
Yo creo que con toda la crisis interna que tiene la Fiscalía, lo que sería deseable es esperar a que se normalicen las instituciones en el Ecuador, las instituciones de justicia, que se normalice qué mismo va a ocurrir con la Fiscalía, quién mismo va a estar al frente de ella, independientemente, por supuesto, de que existe una estructura de fiscales competentes y profesionales que van a poder realizar las tareas investigativas previas, pero es importante saber que esa entidad tiene una cabeza y que esa cabeza es responsable y además goza de la confianza y no está cuestionada, y lo propio con la función judicial. Y ahora mismo estamos viendo que ni la Fiscalía General del Estado, ni los órganos de administración de la función judicial tienen el mejor de los escenarios para poder actuar de manera imparcial y objetiva. Stalin Raza, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Alondra. Al volver, Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo, vende humo el programa económico del gobierno. La clave en la ejecución de su plan de acción. Pausa y ya regresamos. Gabriela Calderón, en artículo publicado en Diario El Universo, califica al gobierno de vendedor de humo con su programa económico. Gabriela Calderón, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. El presidente dijo categóricamente que no van a subir los impuestos. ¿El programa de acción lo contradice? Sí, dijo de hecho 2 veces con mucho énfasis que no van a subir los impuestos, pero de hecho sí van a subir, empezando por la eliminación de múltiples deducciones para aquellos que ganan más de $100.000. Y este es el viejo cuento de que solo pagan los ricos, cuando realmente, digamos, estas son las personas que luego logran transferir parte de ese costo que les incrementan a los costos al resto de los consumidores. Es decir, que lo termina pagando el resto de la sociedad también porque se reducen las posibilidades de inversión y de producción. También dice que van a aumentar, por ejemplo, a un 12%, desde 0%, los impuestos a los seguros de salud privada, de la medicina prepagada, seguros de vida, seguros de accidente, y dicen que no es para todas las pólizas. Seguramente aquí viene la misma idea de que solamente los ricos pagarán, pero nuevamente esto lo que hace, al menos en el sector de seguros, es promover la competencia en el extranjero, porque las personas que tienen ingresos para contratarse una póliza de seguro privada ya no tienen incentivo de hacerlo con un broker local. Sobre el anuncio presidencial a ciertas reducciones de impuestos, usted las califica de inciertas. ¿Por qué? Bueno, el presidente nos habló con muchas palabras bonitas, por ejemplo, aquella promesa de eliminar el impuesto a la salida de visas, pero esto está condicionado según la medida en que mejore la balanza de pagos privada. Esto es algo un concepto muy extraño, digamos, no es algo que lo mide el Banco Central, no se mide en estadísticas internacionales. La balanza de pagos es algo que siempre cuadra. Habrá que preguntarle al presidente o a la ministra a qué se refieren con la balanza de pagos privada. El Banco Central normalmente mide la balanza comercial petrolera y no petrolera. Lo cual también es algo extraño, porque en Chile no hay la balanza de pagos del cobre y la que no es del cobre. No, es algo extraño porque al final del día lo que importa es, digamos, el estado de la economía, y para esto la balanza comercial es un mal indicador, como lo hemos conversado antes yo y otras personas aquí en este programa. Hay países que sostienen déficits en su balanza comercial y sin embargo tienen crecimiento estelar. Por ejemplo, podemos mencionar a Panamá, que ha tenido una tasa de promedio de crecimiento durante la última década que duplica aquella de nuestro país, que ha tenido déficits en la balanza comercial mucho menores. Y dicho sea de paso, en Panamá la balanza comercial ni siquiera es un tema de discusión. Ahora aquí lo que pretenden hacer con esto del cuco de la balanza comercial es endosarle el ajuste al resto de la sociedad, y por eso dicen que hay que erigir barreras al comercio. Ese es otro, el tercer incremento de impuestos que se incluye en este plan, que es elevarle los aranceles a 375 partidas arancelarias. Entonces, digamos, ahí está el tercer incremento. Y siempre dicen que es para defender la dolarización, pero la dolarización no necesita de proteccionismo comercial para funcionar. Eso lo demuestran países en nuestro barrio y también países euroizados, que es lo mismo que estar dolarizado, solo que con otra moneda. Según las cifras del programa económico, usted asegura que este es para asegurarle al gobierno los recursos necesarios hasta el 2021. ¿En qué cifra se basa? Bueno, empecemos con que el año pasado nos anunciaron una política de austeridad,
y ya pasó, digamos, casi el primer año de la administración, que prometió reducir el déficit de 5,6% a 4,6%, y seguimos con un déficit de 5,6%. Entonces, la cuestión está en que tenemos razones para dudar de que van a cumplir con esos objetivos que se autoimponen. Por otro lado, el plan que ha presentado el Ministerio de Finanzas pretende sacar alrededor de 5.600 millones hasta 2021 en nuevos ingresos tributarios y reducir el gasto público en 4.000 millones. Nuevamente, la estrategia va por el lado de endosarle la mayor parte del costo, el grueso del costo, al resto de la sociedad y el menor dolor posible a la administración pública. Lo que sucede es que cuando se trata de esos 5.600 millones en impuestos adicionales, ellos tienen perfecta y claramente identificado de dónde van a sacarle plata al resto de la gente. Pero cuando se trata de esos 4.000 millones en reducciones del gasto público, ahí la cosa no está tan clara. Entonces, digamos, ahí es que viene la pregunta. Por ejemplo, dicen que van a reducir los asesores a la mitad, pero para eso tenemos que empezar por hacer un ejercicio de transparencia de que el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Trabajo nos digan a los ciudadanos cuántos empleados públicos hay en total. El Observatorio del Gasto Público en Quito tiene meses esperando esta información y no se la entregan, algo que, digamos, corresponde de acuerdo a la ley de transparencia. Esto implica entonces que la deuda pública seguirá creciendo. Si se eleva el techo de la deuda, ¿cómo debería condicionarlo la Asamblea entonces? Bueno, el plan presentado por el Ministerio de Finanzas incluye una elaboración de un plan de fortalecimiento fiscal. Yo creo que esto es lenguaje clave para lo que probablemente veremos pronto, que es un pedido en la Asamblea para elevar o eliminar del todo el techo al endeudamiento público. Ahora, el gobierno tiene una meta de reducir para el año 2021 a 2,6% del PIB el déficit. Esto implica que vamos a seguirnos endeudando hasta ese año. Y sin embargo, a pesar de los anuncios de austeridad reiterados, porque ya se lo dijo el año pasado y se lo vuelve a decir este año, el gasto público ha seguido creciendo. Entre 2016 y 2017 creció en alrededor de 1.000 millones. Y ahora nos dicen que van a reducir, digamos, a la mitad los asesores, que van a hacer más eficiente el gasto público, pero al mismo tiempo anuncian que no va a haber, el ministro de Trabajo dijo hace poco que no va a haber ningún tipo de despidos de empleados públicos. Cuidado, estos anuncios no son más que otra vez una especie de artilugio sofisticado mediante el cual se elimina, por ejemplo, como sucedió, se eliminan los ministerios coordinadores, pero sus empleados son asumidos por otra entidad pública que todavía permanece. La eliminación de asesores podría tomar la forma de que simplemente se les cambia el título de su trabajo, pero sigue habiendo la misma cantidad neta de empleados públicos. El problema está en que no se niegan a realizar un ajuste que la sociedad ya lleva soportando desde hace 3 años. Ahora les toca a ellos, les debería tocar ahora la carga pesada. Y de hecho hay una especie de correlación entre el crecimiento del gasto público y el crecimiento del déficit en la balanza comercial. Gabriela Calderón, gracias por su participación en Contacto Directo. Alondra. Así concluimos Contacto Directo. Mañana volvemos contigo, Alfredo, a las 7 en punto. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.